tardes a todos. Les damos, señores, como siempre, la más cordial bienvenida a su programa con la doctora Controversia. Somos controversias, salud y muchas cosas más. Señores, vamos a compartir con todos ustedes la frase correspondiente a este lunes. Se nos olvida que la vida es un ratito, que las personas no son eternas y que las oportunidades se acaban. Digan, hagan y quieran todo lo que puedan hacer hoy, porque tal vez mañana ya no se pueda. Bueno, señores, el día de hoy tenemos un tema muy importante. Continuamos con temas relacionados al COVID-19, una pandemia que todavía pues nos arropa en todo el planeta. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante. ¿Quién soy yo después de la pandemia? Para tratar este tema tan interesante tenemos el día de hoy dos invitados sumamente especiales para nosotros. Me refiero a el licenciado Julián Capellán, psicólogo clínico, especialista en jóvenes y psicología criminal. También el día de hoy nos acompaña la psicóloga clínica, la licenciada Valentina Mateo. Buenas tardes, ¿cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a su casa. Buenas tardes, Cris. Un placer una vez más estar aquí con usted compartiendo este espacio que de mucha bendición para todas esas personas hermosas que siempre están atentas a estos programas controversiales, ¿verdad? Y con la atribución que le aplicaron a usted, la doctora Controversia, ya que se llevan a cabo una diversidad de temas actualizados que son de gran beneficio para la sociedad. De verdad que me siento contento de estar aquí una vez más compartiendo con usted. Exactamente. Ustedes saben que para mí siempre es un inmenso placer tener la oportunidad de poder compartir con ustedes, personas que son grandes profesionales, pero sobre todo grandes ejemplos a seguir. De verdad que para mí es muy importante siempre tener esta oportunidad también de estar con ustedes. El día de hoy ustedes nos traen un tema muy interesante titulado ¿Quién soy yo después de la pandemia? Pero antes de irnos a ese punto, quiero por favor que la licenciada Valentina me defina cómo usted se define como ser humano. Bueno, yo diría que como una persona con una capacidad de resiliencia, o sea, de adaptación a diversas situaciones, amable y optimista. Exactamente. ¿Y el hermano Julián qué me puede decir? Una persona con un AMP, lo que llaman en mercadotecnia una actitud mental positiva, una persona social, responsable, humilde, luchadora, con deseo siempre de seguir hacia adelante y aportar en beneficio de la sociedad. Exactamente. Bueno, entonces ahora vamos a entrar en materia. El día de hoy ustedes nos traen este tema titulado ¿Quién soy yo después de la pandemia? Adelante. Sí, es un poco complejo este interrogante que hace referencia a lo que es la identidad de una persona, sabiendo que repentinamente viene esta pandemia de forma inesperada, solamente la veíamos por los medios de comunicación hasta que nos alcanzó. Y a pesar de que teníamos una idea, esto se ha convertido en una realidad, llegando a nuestro país, ¿verdad? Por medio de una persona, y luego en el año 2020 se fue dispersando hasta alcanzar parte de nuestra gente, y la gente que tenía una identidad bajo rutina en lo que se refiere a su trabajo diario, a los ambientes sociales, a los ambientes rutinarios en esos lugares eclesiásticos. Y de repente la gente comienza a cambiar y a tener otro tipo de actitud. Ya aquella persona que socializaba ya no puede socializar, aquella persona que iba a esos ambientes eclesiásticos ya no puede ir rigurosamente
esa persona que iba a su trabajo y tal vez le daba la mano, abrazaba a ese compañero de trabajo, ya no le puede dar la mano, y lo que se manifestó después de llegar aquí esta pandemia fue un pánico colectivo donde la gente ahora se manejaba bajo un estado de ansiedad por la situación que nos alcanzó, y las personas comenzaron a perder esa esencia, comenzaron a perder la identidad, donde se generó trastorno de sueño, donde la gente no podía dormir, donde se generó esa ansiedad por querer comer, donde muchas personas aumentaron, como yo, que aumenté casi 20 libras. O sea que de una u otra forma mi identidad en todos los sentidos comenzó a cambiar. Muchas personas perdieron parientes de forma catastrófica, que no pudieron ni estar junto a ellos, ni despedirlos. O sea que el factor psicológico fue de gran alarma para nosotros los dominicanos, y no para nosotros solamente los dominicanos, sino para todas esas personas que han atravesado esta situación de pandemia a nivel mundial. Y de verdad que nuestra vida ha cambiado, ya no somos lo mismo. Ahora tenemos que usar una mascarilla, permanente. Ahora tenemos que usar 1 metro, 2 metros de distancia. A veces queremos darle un abrazo a alguien, pero nos limitamos. Bueno, aquí mismo vi a alguien que dijo, esta mascarilla me tiene cansada, pero yo mismo he dicho eso, que esta mascarilla me tiene cansado. O sea que nuestra vida de verdad ha cambiado, y a pesar de que andamos con ese interrogante, o sea, ¿quién yo soy ahora, después que llegó la pandemia? Pero ¿quién seré? Podemos hacernos ese interrogante, ¿quién seré después que pase esta pandemia? Y si comparamos con nuestro pasado, ¿quién yo era antes de llegar a esta pandemia? Porque vemos que muchas personas han perdido seres queridos, hay muchas personas que tienen miedo a contaminarse, y de una u otra forma nosotros como seres humanos tenemos que luchar y seguir hacia adelante. Sabemos que hay muchas personas que se benefician de estos ambientes de pandemia, donde hay negocios que se adecúan a crecer en grandes riquezas, pero la economía ha tenido deprimento. O sea, de una u otra forma las personas, la identidad le ha cambiado, y a pesar de que todavía estamos en plena pandemia, vemos ahora este tiempo donde le dan un poquito de libertad a las personas, y se acumulan en gran número, y luego resurge la contaminación en muchas personas. Incluso se han inventado un término llamado el teteo, que hasta el presidente lo mencionó, que nosotros sabemos su significado de beber, corromperse o consumir algún narcótico, en fin, de que la gente de una u otra forma quiere adecuar sus emociones al tiempo, utilizándola como mecanismo de defensa, pero en realidad la identidad del ser humano va a la deriva emocionalmente, y podemos decir hasta espiritualmente. ¿Por qué? Porque muchos se han acercado a Dios, pero otros han hecho lo contrario, se han alejado más de Dios, haciendo cuestionamientos referente a de que están pasando estas cosas, y muchos saben que Dios tiene el control, pero otros hasta la culpa le han echado a Dios de esta situación. Y muchas personas que yo conocía que estaban dentro de la iglesia ya no están. Por eso dije lo que dije anteriormente. O sea que en vez de acercarse más a Dios, muchas personas se han alejado de Dios por esta situación, porque queremos ver a Dios solamente en los momentos buenos, en los momentos de producción, en los momentos de salud, en los momentos que nosotros creemos que son lo que tienen que beneficiarme, sin saber que todos los ambientes de una u otra forma benefician
el ser humano. Y nosotros, ¿verdad?, debemos de entender con la capacidad que tenemos, que nosotros tenemos ya en este tiempo de pandemia, ya que tenemos un tiempecito, de adaptarnos a la situación y tratar de subsistir y buscar la forma de ser ente productivo a pesar de lo que ha pasado y a pesar de lo que va a seguir pasando, a pesar de que yo he cambiado emocionalmente y también físicamente. Hemos cambiado porque bueno, yo tengo una niña que no crecía casi, y en la pandemia creció y se puso incluso un poquito llenita, y los niños, a pesar de que han sido afectados, pero los niños también, nosotros, los padres que hemos alcanzado cierto grado de capacitación, ya que nosotros estamos en los ambientes psicológicos, hemos aportado de una u otra forma en beneficio de la sociedad, y los psicólogos que han hecho un gran papel orientando, llevando a cabo temas variados para beneficiar. Aquí mismo te trae muchas personas que son de gran beneficio, a pesar de que nosotros los dominicanos no nos gusta detenernos, aprender en un momento dado, pero el mensaje llega a muchas personas. Yo siempre digo que somos más los que nos sentamos a capacitarnos que aquellos que no quieren sentarse a capacitarse. Entonces nosotros debemos, ¿verdad?, de adecuar nuestra vida a esa zona productiva. Exactamente. Licenciada Valentino. Yo diría que nosotros tenemos esa capacidad de reinventarnos, de siempre buscar la manera de cómo hacer las cosas, en el sentido de que esta pandemia vino a cambiar nuestra realidad, no solo como país, sino también como seres humanos, porque sabemos que psicológicamente nosotros somos seres biosociables, o sea, biopsicosociales, que siempre de una forma u otra buscamos esa manera de relacionarnos con nuestro medio. Pero al venir el COVID y pedirse que haya un distanciamiento dentro de las familias, dentro de la masa, nosotros entonces no encontrábamos, o sea, iniciando la pandemia, cómo ajustarnos a esa situación, ya que hemos vivido de una manera u otra, siempre hemos dependido de esa capacidad, o sea, de congregarnos, de socializar, y también nos cambió mucho en la parte de que nuestros hijos pasaron de aprender en las escuelas, en las aulas, a aprender dentro del hogar, y que muchas familias se vieron afectadas porque no tenían los medios para poder educar sus hijos dentro del seno familiar. Y yo entiendo que, y yo como psicóloga sé que nosotros tenemos esa capacidad de poder aprender de los momentos difíciles. También dentro de los hospitales vemos como personas llegan con signos y síntomas de COVID, y no es taquicardia, arritmia y esas cosas, y nos damos cuenta que es más producto de esa ansiedad y esa depresión producto de la situación, que, o sea, como que es más producto de la ansiedad y no del COVID. Y los médicos han tenido mucho trabajo en ese sentido, porque hay personas que si un vecino se enferma de COVID, ya entiende que él tiene síntomas y llegan y abarrotan, Cris, las emergencias de los hospitales. Pero no es más que esa ansiedad que tiene la población y esa inseguridad de saber, tengo COVID y me voy a morir de esto, o si tengo alguna situación, alguna comorbilidad, si yo lo tengo, ¿qué va a pasar conmigo entonces? Exactamente, de mantenerse esta pandemia a largo plazo. Desde el punto de vista de ustedes, ¿cómo seguiría afectando nuestra identidad? Sí, es bueno ya que ya hay un conocimiento previo de lo que es, Cris, esta pandemia, llevar a cabo los protocolos que nos han enseñado a cómo nosotros utilizar los procesos sanitarios, que son siempre normales y arrojan gran beneficio en los seres humanos. Y ahora depende de nosotros, como decía anteriormente, adecuarnos a esta situación la cual nos tocó vivir.
y nosotros tenemos ya que tener pendiente que de una u otra forma, a pesar de que hay muchas personas que han perdido el empleo, pero por pérdida del empleo hay personas que no se han detenido y le ha resurgido el emprendimiento. Muchas personas que ganan poco dinero y por la misma pandemia han comenzado a emprender. En el caso, bueno, de mi esposa, que le surgió poner una agencia de viajes, de vender resort, villa, boleto aéreo, en fin, de que ella tiene un año y tanto vendiendo resort, le piden personas de otros países, de aquí. Sabemos cómo están las personas que quieren de una u otra forma escapar de la situación, y nosotros tenemos que detenernos y reflexionar y decidir quiénes queremos ser en esta pandemia. Y como usted es un ejemplo, un modelo, yo mismo, que nos adecuamos a lo que es la zona de crecimiento, pues nosotros hemos aprovechado este tiempo para capacitarnos, para estudiar, para innovar. Pero hay otras personas más, sin embargo, que son pesimistas, que son negativos, incluso que cuando comenzó la pandemia eran compradores de pánico. Muchas personas compartían solamente informaciones negativas, y todavía las redes sociales están llenas de informaciones negativas, exactamente, y muchas personas han desarrollado lo que una hipocondría por los síntomas de ansiedad, donde yo he visto personas, bueno, yo mismo he tratado personas en su casa que tienen todos los síntomas del COVID, le hacen toda la analítica, los médicos, y al final no tiene nada. Yo no puedo tampoco estar en la zona de lo que es la indiferencia, personas que no tienen valores. Escuchaba recientemente aquí a una persona hablar de los valores. Por ejemplo, cuando el gobierno o las autoridades correspondientes dictan algunas reglas, a nosotros como seres humanos que tenemos valores, lo que nos corresponde es escuchar y obedecer las reglas. Pero aquí, bueno, vimos anteriormente que le pusieron un letrero a una discoteca: iglesia cristiana, iglesia de Dios tal, y al final, bueno, invitaron hasta cantantes urbanos. O sea, como aquí el dominicano de una u otra forma, no solamente aquí, no en otros países, trata de producir esos antivalores en un momento tan difícil donde muchas personas han atravesado duelo, y sabemos los procesos de duelo, que el primer paso, la primera etapa es la negación, y se le hace un poco difícil a esa persona, y mientras otros se gozan, otros están sufriendo, recordando sus seres queridos. O sea que de una u otra forma nosotros no debemos de adecuarnos a esa zona negativa, esa zona que lo que produce es influencia, esa zona que es contraproducente a lo que nosotros en realidad somos. Más nosotros debemos seguir siempre de entender de que en los tiempos difíciles las empresas practican lo que es el FODA: fortaleza, oportunidades, debilidades, amenazas, donde ellos elaboran unas estrategias u objetivos con el fin de sobreponerse por encima de la situación. Los expertos dicen que en estos tiempos difíciles los gobiernos serán depurados, las autoridades serán depuradas, el gobierno será en realidad lo que es políticamente, o aprovechará la crisis para beneficiarse. Nosotros los seres humanos también somos depurados conductualmente, o utilizamos el egoísmo o la hospitalidad para ayudar al prójimo, y en fin, de que salen cosas buenas de estas situaciones. Pero hay personas que viven a expensas, viven bajo ignorancia, viven bajo ese egoísmo, viven bajo esa indiferencia, con esas actitudes como que le da lo mismo todo, pero exactamente, que le da lo mismo el prójimo, a pesar de que mencionamos algunos términos que se le ha aplicado a la gente puede salir con claustrofobia, pueden salir con agorofobia, pueden salir con antropofobia,
qué miedo a tener contacto con la persona, miedo a estar en los lugares públicos. Lo que hay que llevarse de lo que es el protocolo que emiten los científicos, los médicos, los que tienen esa facultad, y a pesar de que es un poco complejo el ambiente que se proyecta, porque hay personas, bueno, que dicen, me puse la primera, no me voy a poner la segunda, me puse la segunda, pero no me voy a poner la tercera, me puse la primera, se puso la primera a alguien, le dio un infarto, se puso la primera a alguien, le está creciendo el corazón, se puso la segunda a alguien, ahora tiene el COVID, o sea, es bien compleja la situación, pero a nosotros nos cuesta tratar de, ¿verdad?, incluirnos en la zona de crecer, en la zona de los valores, en la zona del aprendizaje, en la zona de querer seguir avanzando con el fin de aportar en un momento dado en beneficio de otros, que de una u otra forma nosotros ayudamos, claro, nosotros aportamos, aunque yo no sea psicólogo, aunque yo no sea un ente reconocido en la sociedad, si yo aplico los valores que me enseñaron mis padres, de seguro que voy a aportar en beneficio de otros que me rodean en la sociedad. Exactamente. Y amar al prójimo, porque hay gente que han perdido. Un ejemplo, usted ve que a alguien, y siempre le hemos dicho eso, a alguien tiene un accidente y la persona lo que agarran es un celular y comienzan a grabarlo. Alguien me necesita en un momento dado, un ejemplo, a veces llega una persona mayor de edad donde yo estoy haciendo una fila, yo me hago indiferente y lo que proyecte es que haga su fila también. O sea, que de una u otra forma la gente tiene que entender que los principios, los valores son los que van a gobernar, podemos decir, este mundo. Si nos salimos de ahí, lamentablemente iremos a la deriva. Pero la realidad es que nos tocó vivir en esta pandemia y hay un ejemplo paralelo de otros virus que han surgido en otros tiempos, en los cuales nosotros no hemos existido. Ahí está la Segunda Guerra Mundial en Europa en 1945, donde se promovían políticas que beneficien a los más vulnerables. En fin, de que esperamos, ¿verdad?, de que a pesar de la situación que ha cambiado la vida de muchas personas, los gobiernos, los profesionales, los seres humanos puedan entender que nosotros podemos seguir hacia adelante de forma positiva a pesar de la situación que no ha alcanzado. Exactamente. ¿Por qué muchos no han cambiado, diríamos, de una manera positiva para llevarles a los demás, diríamos, ese amor al prójimo que usted ha citado y basarse más en lo que sería la espiritualidad, ese acercamiento hacia Dios? Y ha sido pues todo lo contrario. Pensábamos quizás que esta pandemia pues iba a ser el resultado de que muchos hicieran cambios muy importantes en su vida. Desde el punto de vista de ustedes como profesionales, ¿a qué se debe que muchos, lejos de hacer cambios, diríamos, positivos, se han mantenido en ese pesimismo, en esa negatividad, y otros todo lo contrario, incluso se han ido incluso hasta de las iglesias, como usted ha citado, hermano? Así es. Sabe que, retomando los valores nuevamente, hay un dicho que dice que árbol que nace doblado, jamás su tronco endereza. Hay personas que tienen malos hábitos, hay personas que son así como ellos son y les es difícil cambiar. Incluso cuando adquieren un hábito semejante a ese hábito, a veces en vez de cambiar la conducta que ellos han producido y reproducido en su medio ambiente, ellos aplican esa misma conducta en el medio ambiente y el medio ambiente lo toman como trampolín, como para burlarse del sistema. Porque en este tiempo hemos visto personas atracando encapuchados, atracando con la mascarilla, wow. Personas, bueno, vi recientemente que mataron un mayor de la Fuerza Aérea, un teniente de la policía, Los Alcarrizos creo que fue, si no me equivoco. En fin, de que esas personas que tienen esos malos hábitos siempre tienen esa actitud pendiente de planificar, y cuando se encuentra la oportunidad, cuando se abre la puerta, cuando se le da la brecha, entonces accionan
y sabemos que hay un tipo de conducta criminológicamente que es la endógena, que la gente no cambia. Hay gente que no cambia, hay gente que tiene malos hábitos, como una persona, por ejemplo, en tiempos de pandemia es difícil, que son adictos, o sea, consumiendo droga. Al contrario, aceleran más. Exactamente, fumando juque, el estado de ansiedad que se le despierta por la situación, y la situación que ellos tienen es como una bomba de tiempo, o sea, es un boom en medio de la sociedad. Por eso mucha gente que tenía malos hábitos, viene esta situación, lo ha frenado, y eso es como ponerlo en reposo, ponerlo en reposo y salir con más fuerza. Y en el cambio positivo, los que tienen valores, que tienen fe, que tienen esa esperanza de que vamos a salir de esta situación, a pesar de la pérdida que uno tiene en un momento dado, uno asimila en el proceso de regularización mental con la homeostasis mental que nosotros tenemos, que es la capacidad que nos da la capacidad de tener resiliencia en un momento dado, de cambiar esos ambientes negativos por un ambiente positivo, aplicando desde nuestras vidas y beneficiar hasta otro en un momento dado, que nosotros mismos, nosotros los psicólogos nos preocupamos mucho por la gente, por la vocación que tenemos y la pasión que tenemos de ayudar, de aportar, y las personas tienen sus situaciones. Un ejemplo, recientemente traté un caso de alguien que solamente veía la muerte en su mente, o escuchaba la muerte, esos eran los pensamientos que repercutían en esa persona, la muerte, y cuando le hago una entrevista, o sea, lo único que les rodea a nivel de factor de riesgo, el sistema, o sea, tanta muerte que ha acontecido, y la gente absorbe mentalmente ese ambiente y comienza a reproducirlo en sí mismo bajo un estado de ansiedad. Pero nosotros, un ejemplo que de una u otra forma también atravesamos, a mí mismo al principio me dieron síntomas, ya yo escuchaba personas hablando de eso, y en la noche cuando yo iba a dormir, ahí tenía yo los síntomas del COVID sin tener nada. O sea, es que la mala noticia está experimentada, de que cuando vienen las malas noticias a nuestra mente, los resultados son negativos y viene la somatización. Sí. Usted escucha una mala noticia y luego usted está pensando que le puede pasar lo mismo que a usted le dijeron. Por eso es muy beneficioso el ambiente saludable, el ambiente positivo, el ambiente donde nosotros podemos compartir algún tema en beneficio de otros, y es una forma de nosotros ayudar. Y cuando la persona se involucra en esos ambientes positivos, incluso eso nos ayuda a caminar en el camino saludable, y nos lleva hasta el éxito. Y eso está experimentado por los coaches, por los científicos, por los psicólogos, que cuando usted adecua su vida a una estructura positiva, a un ambiente agradable, aún el que tiene problemas genéticos, emocionalmente o conductualmente, sale beneficiado de ese ambiente que se produce en una sociedad determinada. Exactamente. Licenciada Mateo, ¿considera usted que esta pandemia, que esta situación del COVID ha acelerado los procesos de la vida de todos a nivel general? Sí, de una forma u otra, la pandemia ha acelerado ciertas situaciones, ya sean económicas, emocionales y psicosociales, ya que vemos que vemos un cambio en la economía, ya que se han perdido muchos empleos, muchas familias cuando se redujo el personal, quedaron sin un sostén. Y también los problemas psicológicos las situaciones psicológicas se han agudizado, ya que muchas personas tenían algún tipo de patología de base, ya sea una ansiedad, una depresión. Al llegar el COVID, estoy en aislamiento, entonces se manifiestan todos esos síntomas que de una forma u otra se han agudizado, ya que nos encontramos en un aislamiento. Y algunas de otras situaciones, como jóvenes con desviaciones sociales,
que no se adaptan al sistema, o sea, no se adaptan a las reglas y utilizan ciertos mecanismos de defensa para no adaptarse a lo que se está viviendo, ya sea con relación al toque de queda, ya sea con me pongo o no me pongo la vacuna, y buscan aval, o sea, se apoyan en cosas que no tienen ningún sostén científico para desinformar dentro de lo que se llaman las redes sociales. Y lo que hacen, se hacen ecos y desinforman a los demás. Yo no me voy a poner la vacuna porque tiene un imán, o yo no me voy a poner la vacuna porque en 5 años me voy a morir. Y entonces lo que hacen es que desinforman y aumenta entonces la histeria colectiva, ya que todas ese sinnúmero de informaciones que no están comprobadas científicamente llegan al público o llegan a cierto grupo de personas, que esas personas se rodean, y ahí entonces se hacen ecos de noticias o de informaciones que no tienen ningún tipo de aval científico. Y con relación a las situaciones emocionales, se ha dado que hay un aumento en la ansiedad, un aumento en la depresión, tenemos una alta tasa de divorcios iniciando la pandemia, porque habían personas que llegaban del trabajo, compartían un momento, pero cuando yo estoy en la calle, estamos los dos dentro del hogar, entonces empiezan a salir todas esas situaciones que quizás estaban antes de la pandemia, pero que luego detonaron. Salieron a flote. Sí. Entonces, con relación a las personas con depresión, sabemos que nosotros los psicólogos siempre recomendamos caminar, socializar, siempre nosotros fomentamos como esa manera de que el ser humano se mantenga en contacto, para que así pueda usar eso como trampolín para poder luchar contra esos síntomas que sabemos que la persona le pierde el amor, o sea, le pierde ese interés por las cosas que antes le causaban cierto placer. Entonces llega el COVID, me tengo que aislar, entonces empieza y se agudizan todos esos sinnúmeros de situaciones que ya yo traía, pero con el detonante de que tengo que estar aislada, entonces se agudizan los síntomas. Exactamente. Capellán, tú como especialista en jóvenes, desde tu punto de vista, ¿de qué manera ha afectado, de qué manera ha impactado esta pandemia a los jóvenes? Bueno, en el caso de los jóvenes, que son personas vulnerables, personas que tienen ese potencial a explotar en un ambiente determinado. Bueno, mi esposa, quien da clase, le fue difícil tratar de contactar a algunos jóvenes aún en las asignaciones y compromisos que tenían los jóvenes. Los jóvenes en esta situación viven aislados, irritados. Hay que tratar de usar la empatía afectiva, la empatía cognitiva, para poder entenderlo, para poder aún pensar en un momento dado cómo ellos piensan, porque en realidad su realidad ha sido bien difícil. El joven que está en los medios, el joven que está en los grupos, el joven que va a la escuela porque quiere ver sus amiguitos, a pesar de que el internet ha sido de gran beneficio, el joven ha sido bien afectado porque vive aislado, y hay muchos jóvenes que han caído en depresión, hay muchos jóvenes que han caído en esos ambientes de desobediencia por la persecución que se le ha formado dentro de su casa, donde las reglas, las cuales él vivía bajo ella, pero con limitante, ahora tiene que llevarla a cabo constantemente en su diario vivir. Y los jóvenes en realidad se sienten como esclavos. Si nosotros vamos a los sectores, es difícil que usted vea a los jóvenes con mascarilla en los lugares donde juegan basquetbol. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la situación de persecución que ha fomentado la pandemia, y más el joven que tiene esa actitud egocéntrica, desafiante, desafiante, ese joven que
que es joven y quiere aprovechar su juventud, ese joven que niega una realidad en un momento dado y quiere remontarse por encima de cualquier situación, pierde la sensibilidad, porque el joven, quien quiere buscar la aceptación y imita hacia adelante, seguir luchando, seguir con una actitud positiva y entender de que vamos a salir de esto, pero en realidad hay que buscar la forma. A los padres le damos este mensaje de cómo el joven se sienta cómodo en este tiempo tan difícil. Muchos jóvenes han tirado la toalla y no quieren estudiar. Ay, sí. Muchos jóvenes no quieren entrar en esos ambientes, a pesar de que estamos en el tiempo de la arroba, el tiempo de la generación Z, el tiempo de la tecnología. Sí. El joven utiliza la tecnología, pero no para estudiar, no para adecuarse a esos ambientes que le pueden dar beneficio. Exactamente. Tú como especialista también en psicología criminal, vámonos ahora a este joven delincuente, a este joven que tiene pues estas situaciones. ¿De qué manera, desde tu punto de vista, ha afectado esta pandemia? Es que es difícil, un joven que tenga esa chispa que lo incline a lo que es el ambiente criminal, como decía anteriormente. O sea, el joven que viene de pobreza extrema, el joven que viene del narcomenudeo, de esos ambientes que tienen que ver con la criminalidad, que son causales por el cual un joven actúa en un momento dado. Como dije anteriormente, vemos algunos videos que el joven está a la expectativa, o sea, planificando a quién voy a tumbar, a quién voy a atracar, y me imagino esa ira acumulada que tiene ese joven, a pesar de que aquí no es como otros países, que en otros países hay unos tipos de armas que superan el arma mínima que se utiliza aquí, que es una pistola, 9 milímetros, un revólver, pero en otros países usan arma larga. Pero el joven sé que está desesperado porque ha hecho un hábito de vivir de eso, de subsistir por esos medios, y le pedimos al Señor que nos ayude y nos guarde de ellos, porque ellos, no importa el lugar, no importa la persona Exacto. que sea, siempre van a actuar de esa forma, porque ya hay un mal hábito el cual ellos aprendieron y ellos entienden que de esos ambientes es su modo vivendi. Entonces, pedirle, ¿verdad?, a las personas que son vulnerables, que siempre están arropados de esa inseguridad, tratar de estar a la expectativa, porque ese joven, bueno, en donde yo vivo, a cada rato atracan uno, o le abren la ventana, le llevan un celular, le llevan dinero, y eso tiene mucho tiempo, y como hay un poquito más ya de flexibilidad referente al COVID, el joven está ahí, dispuesto a llevar a cabo su accionar para consumir su beneficio. Entonces, ¿qué le toca un ejemplo a los padres, a esos padres que tienen esos jóvenes? Tratar de orientarlos y ayudarlos y buscar la forma, aquellos jóvenes que todavía se pueden salvar, porque hay otros que ya no hay remedio. Que vemos y hemos hablado de esto, de jóvenes que están prostituyéndose, que son nacheros, que venden sus emociones por el internet, y a veces los padres se hacen ignorantes. En fin, de que el joven es una bomba de tiempo en este tiempo de pandemia, y de la única forma que se puede aportar en beneficio de ellos es llevando a cabo programas sociales en los sectores, que es difícil, ya para aquí como hay restricciones, es más difícil todavía. Exactamente. Tenemos que hablar de una parte que es muy importante, de las personas vulnerables, y en este caso vamos a hablar de los ancianos, de las personas mayores. Desde su punto de vista, licenciada Mateo, ¿cuál ha sido el impacto para las personas de tercera edad? Bueno, en ese aspecto vemos que los más afectados dentro de esta pandemia han sido las personas de la tercera edad, ya que muchos tienen algún tipo de comorbilidades, y si apareamos eso con que el COVID
si una persona o sea, un anciano se contagia de esta enfermedad, tiene una alta tasa de letalidad, o sea, que puede sucumbir, pero vemos que se han aislado, que también ellos se mantienen dentro de los hogares, ya que tienen diabetes, algún otro tipo de enfermedad que lo hace más débil en el aspecto de que si se contagian corren más riesgos. Entonces vemos que ellos se mantienen aislados y los jóvenes, o sea, yo salgo a la calle, voy a mi casa y yo corro el riesgo de que mi mamá o mi abuela no salga de su casa, yo puedo llevar ese foco de contaminación al hogar. Y vemos también que muchos tampoco tenían la situación de no tener seguro, de que los hospitales estaban llenos, de que tenían que aislarlo, muchos no pueden valerse por ellos mismos. Entonces yo que soy la hija y no puedo acercarme, eso me genera un tipo de ansiedad, me genera mucha tristeza, y ellos más que ahora han estado un poquito más aislados y se sienten más vulnerables, diría yo, en este tiempo, porque no tienen esa compañía, ese calor humano que generalmente uno quiere darle a esos seres queridos que ya se encuentran en una edad muy avanzada. Y también que se informó, se ha estado informando desde que inició la pandemia, que esas personas son un poquito más susceptibles a sucumbir, y por lo tanto siempre ellos se mantienen con ese miedo, con esa inseguridad, ya que saben que si llegan en un momento a contagiarse del virus, la situación va a ser un poquito más difícil. Capellán, ¿qué cosas tú echas de menos? Bueno, socializar de esa forma cotidiana, sin esa inseguridad de ser contaminado, porque uno socializa, bueno, pero con limitaciones. Ir al supermercado, bueno, ir a la universidad, también ir al supermercado con esa libertad. Sabe que en los supermercados uno lo toma a veces como hobby y se lleva hasta los niños. A veces uno va a los supermercados y tiene que irse a veces solamente con la pareja porque hay limitaciones. Estoy terminando una licenciatura en teología, bueno, me quedan 2 materias, pero tengo más de un año desde que comenzó la pandemia que nunca he visto a mi compañero presencial. Solamente lo vi una sola vez en una reunión que se hizo. Estoy cursando una maestría y es virtual, y sabemos que muchos no les gusta de esa forma, sino que nos gusta o presencial o semipresencial. O sea que la vida de una u otra forma a nosotros nos ha cambiado la identidad. En los velorios, cuando uno va también, uno tiene que mantener la distancia, el quitarme la mascarilla, el no tener esa mascarilla, las malas informaciones están en brote en este tiempo. Cuando se habla de noticias, o sea, ya el término